creo que realmente se trata de superar prejuicios y desencuentros entre la academia y los decisores políticos de larga data, que yo creo que hay que construir un trabajo para superar esas barreras y establecer un puente, un vínculo entre el conocimiento científico y la toma de decisiones en política. Yo tengo la impresión de que la necesidad de contar con información fundada, rigurosa para la construcción de política pública se vuelve fundamental, al menos en varios planos. En primer lugar, la importancia que tiene desde el punto de vista de establecer prioridades, de establecer elementos que nos permitan tomar decisiones sobre la base de una jerarquización de los problemas. En segundo lugar, porque cada vez es más importante dar respuesta a la complejidad y a las dinámicas cada vez más de mayor incertidumbre que supone responder a las necesidades de la gente. Por lo tanto, trabajar en el campo de construir evidencia, de construir con rigor elementos sobre los cuales tomar opciones, decisiones políticas, se vuelve fundamental. Por otro lado, cada vez hablamos más de la importancia de establecer una construcción de política pública en clave de gobernanza y participación social. Y si hay gobernanza y hay participación social, se vuelve inexcusable tener elementos que permitan que todos los actores no estén tomando decisiones en base al talenteo, sin pesar y medir, como me gusta decir a mí, sino que estas decisiones se tomen en base a la construcción de un pensamiento que se lo toma o no, que se lo acepta tal cual viene o se lo valora de acuerdo a la necesidad de la estrategia política, pero que tiene que ser un punto de referencia fundamental a la hora de opciones de política. Y finalmente, para generar condiciones políticas y técnicas que permitan algo tan importante en las políticas públicas, conjuntamente con el diseño y la implementación, que es su evaluación. Y nada se puede evaluar si efectivamente la construcción de esa política pública no tuvo en el origen decisiones fundadas e informadas que permiten avanzar en el tema. Desde esa perspectiva que señalas, Miguel, ¿qué entiendes tú que requiere un decisor político a la hora de identificar un problema, definir diagnósticos de asuntos públicos, generar un ciclo de política que verdaderamente pueda llegar a tener impacto, que tenga resultados, que tenga respuestas para los problemas públicos? Bueno, en primer lugar, establecer la relevancia de los temas y la priorización que tienen los temas. Si todo es prioritario, nada es prioritario. Por lo tanto, es muy importante que el decisor político cuente con un análisis que permita establecer un orden de prioridades en términos de cuáles son las necesidades y demandas que tiene la política pública. Y yo diría que hoy en América Latina claramente eso está en el tándem, en el par de cuáles son las respuestas a las enormes desigualdades que tiene nuestra región y cuáles son las políticas, la construcción de política pública que permita hacer protección social para dar respuesta a estas desigualdades. América Latina necesita imperiosamente acometer el tema de las desigualdades y la información de los cientistas sociales, de la investigación social, se vuelve fundamental. En segundo lugar, el decisor político tiene siempre una cuestión de perentoriedad, de necesidad de que se le responda en tiempo, de inmediatez. Por lo tanto, el análisis que hagan los instrumentos, ya sean las universidades, la academia, las ONG especializadas orientadas al desarrollo en esta materia, van a tener que tener capacidad no de hacer el gran informe donde está todo y donde todo está definido, pero no hay una hoja de ruta clara respecto a cuáles son las necesidades de la política. Esto creo que es un cambio muy grande también para la academia, el tratar de producir no documentos que pierdan rigor, sino que se vuelvan documentos pertinentes. En tercer lugar, la integralidad del análisis. Si hay algo que no precisa más el análisis social, de las ciencias sociales, son los análisis
que hacen un reduccionismo económico, que caen en el economicismo. Es importante que los análisis rescaten las ciencias sociales de la sociología, de la antropología, de la educación. Cada vez tenemos que pensar más en clave de cuál es el papel que tiene la educación para jugar en estas materias. Y por qué no decirlo, Luis, también poner a la orden del día el tema de escuchar las voces de los que, para decirlo en un lenguaje rápido, no tienen voz y caer en el tópico. La investigación tiene también que recuperar y rescatar esa voz de mucha gente, esa voz que no es experta pero que está en el terreno. En cuarto lugar, es muy importante que la investigación que se haga tenga eficacia y eficiencia. Estas palabras están un poco malditas en el campo de las ciencias sociales porque parecen que vienen de la lógica tecnocrática. Bueno, démosle la palabra el verdadero sentido que tienen. Y la eficacia es que la investigación sea útil, que la investigación sea pertinente, que sirva para construir la política, que sirva para hacer que las cosas pasen, y no que sea una investigación para seguir desenredando la madeja de la complejidad. La investigación tiene que tener un tiempo del razonamiento fundado y sustentado, pero que tiene que tener un tiempo de dar una recomendación que al decisor político le sirva. Y tiene que ser eficiente también, y para ser eficiente tiene que tener un lenguaje llano, tiene que tener un lenguaje que desencripte o que descodifique del lenguaje técnico y permita desarrollar un lenguaje que sea capaz de conocerlo el decisor político, que a veces no es una persona que puede tener habilidades y destrezas políticas, pero no tiene el conocimiento técnico particular, pero que además le sirva para comunicar en clave de ese análisis y de esa investigación al conjunto de la sociedad. Finalmente, yo destacaría la importancia de que haya en el trabajo de los dos lados, del lado de la academia y el del decisor político, y esto en los años que yo tengo de trabajo en políticas públicas, en diseño e implementación y evaluación de políticas públicas, siempre lo vi como un tema clave, y lo hemos hablado otras veces contigo, es el tema de la confianza, el tema del respeto mutuo, el tema de construir una relación donde no está el académico que las tiene todas y el político que es una persona que trabaja para la tribuna. Yo creo que hay que construir una relación virtuosa de fraternidad académica, conceptual, que permita construir políticas públicas en un diálogo que, por definición, tiene lógicas distintas, pero que en esencia apunta a lo mismo. En definitiva, a darle a la política racionalidad, a darle a la política eso que muchas veces ha llevado que en nuestra región en particular se caiga en, golpes del balde en la construcción de la política pública y no una política pública capaz de dar cuenta de lo que está haciendo y capaz de medir si ha podido producir o no transformaciones. Es muy importante lo que estás diciendo y eso nos coloca frente a una reflexión que te pediría final para este intercambio, en donde podamos explorar cuáles pueden ser las condiciones, los dispositivos, las estrategias para producción de conocimiento, para utilización de conocimiento que sea a la vez de calidad, que no pierda calidad, que no pierda rigor, que sea útil, que sea pertinente, que esté a tiempo de la decisión política o de la necesidad del decisor, y que también sea comprensible, que sea comunicable. Por un lado, ese conocimiento que no es ni el académico, ni es solamente el estrictamente técnico. Existen dispositivos, estrategias que puedan ser ya probadas o proposiciones de ámbitos en donde ese diálogo muy complejo que tú señalabas entre decisor y conocimiento tenga lugar? Bueno, yo creo que es muy importante tu pregunta porque en definitiva podemos reflexionar mucho sobre estos temas, pero si no construimos herramientas y no ayudamos a construir herramientas, es difícil que se avance. Primer palabra clave, concepto clave es diálogo, conceptos clave, son tres conceptos. Diálogo intersectorial. Si no hay un diálogo intersectorial es difícil abordar la complejidad y la certidumbre.
estrategia interinstitucional, y el tercer concepto es el de la multi, inter y aún transdisciplina. Hay que tratar de tener un diálogo que permita que esas distintas miradas confluyan a la hora de dar respuesta a lo que venimos hablando. Para eso es imprescindible la construcción de redes académicas y políticas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. En ese sentido quiero destacar una experiencia reciente que me tocó a mí hacer desde OPS, donde nosotros hicimos una plataforma interinstitucional para analizar la economía política del acceso y la cobertura universal que tenía el Sistema Nacional Integrado de Salud. Fue un ejercicio, en Uruguay. En Uruguay. Ajá. Fue un ejercicio maravilloso, porque nosotros en 4 años, en alianza con la Universidad de la República, con el Instituto de Ciencia Política, con el Instituto de Economía, con el gobierno a través del Departamento de Economía de la Salud, la OPS y ONGs vinculadas al tema del desarrollo y en particular al tema de la salud, construimos una plataforma interinstitucional para pensar la agenda de profundización del Sistema Nacional Integrado de Salud. Y para esto tuvimos estudios académicos breves. Cuando digo breve no es porque yo quiera el tamaño defina algo, pero aplicados, pero también implicados. Algo que tú has manejado muchas veces, que me parece que es fundamental, de cara a construir los grandes ejes de una profundización del Sistema Nacional Integrado de Salud. Y finalmente, yo creo que es muy importante esto que están haciendo ustedes con este curso al cual me han invitado para poder dar una mirada a esta cuestión, la importancia de formar investigadores jóvenes. Si nosotros no formamos a la gente con esta cabeza de trabajar y construir masa crítica que sea capaz de dar respuesta a estas necesidades, nosotros vamos a seguir teniendo un académico que camina por un lado y un político que va por el otro. Acá hay que formar un cuadro, una escuela de cuadros, si se me permite la digresión, que permita que la gente que está en servicio y la gente que está en el campo de lo académico puedan encontrarse en espacios comunes de construcción, de agenda política, de construcción, en definitiva, de pensamiento crítico para repensar y construir política pública.